Hola, de nuevo en otra charla de café. Y acá desde la ciudad de San Diego, en California, estoy junto a Claudio Orlich, a mi izquierda, y a Andrés Benatti, a mi derecha. ¿Qué más quiero para preguntarles un poco y que charlemos, debatamos, podemos disentir probablemente, sobre cómo manejamos cuando nos encontramos frente a un vicio residual posterior a cirugía de catarata? ¿Qué pasa cuando todo bien, cirugía perfecta, paciente contento al momento de la cirugía, pero al otro día hacemos el control y tenemos una ametropía? Y a propósito no les digo ametropía de tanto porque seguramente variará la conducta. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, además de algún improperio que uno se tira para adentro y decir qué es lo que hice mal. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el manejo frente al paciente y el manejo objetivo? Bueno, ¿quién dispara primero? ¿Quién quiere empezar? Claudio, que tienes más experiencia. Gracias, depende Mirá qué manera delicada de decirte que sos más grande. Pero no por mucho. No, por muy poquito, es verdad. No, depende mucho del error refractivo. Para mí probablemente el más frecuente y que produce más insatisfacción es cuando tenemos un astigmatismo residual. Y es el más difícil de corregir, porque cuando tenemos un paciente que queda ligeramente miope, pero no tiene astigmatismo, pues generalmente... Con la monovisión. Sí, el paciente tiene una mejor visión de cerca, es fácil de manejarlo con unas gafas para conducir de noche. Sí. Cuando queda hipermétrope... Esperas al segundo ojo, lo manejas. Sí, o cuando queda ligeramente hipermétrope, siempre está un recurso que, por ejemplo, ahora los lentes estos que juegan con la aberración esférica, que es el Luxmar y el Vivit y estos lentes, a veces si el paciente queda métrope o un poquito hipermétrope, penaliza mucho la visión cercana. Claro. Entonces lo que he hecho en estos casos es cambiar un poquito la posición efectiva de la lente. Por ejemplo, con el Vivit, capturar la óptica. Entonces, cuando captura la óptica... Perdón, interrumpo a propósito. ¿De inmediato entonces ese día le decís al paciente? No, siempre hay que esperar, digamos, no lo haría el día siguiente, pero si el paciente después de un mes y medio, un par de meses, sigue quejándose que no ve bien de cerca, yo antes de hacerle un LASIK o hacerle un segundo procedimiento, si el paciente quedó ligeramente hipermétrope, me gusta capturar la óptica. Ahora sí, igual porque que cuando, muchas veces la misma cápsula te juega a favor, digo la fibrosis, ¿no? Sí, entonces con solo capturarlo, como son generalmente de poderes altos o pacientes hipermétropes o hemétropes que tienen un poder alto, ese pequeño cambio en la posición efectiva de la lente te cambia media dioptría. Entonces, a veces media dioptría, 0,75 sí, es suficiente. Un poquito más de compensación sensorial alcanza. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Está perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un paciente que tiene o un astigmatismo elevado, que es muy molesto? Hablemos de 2 dioptrías para arriba, ¿no? Porque tal vez de 2 dioptrías para abajo, depende del paciente, depende de la edad, hasta se puede acomodar. ¿Y qué pasa cuando un paciente se encuentra con hipermetropía, pero no es una hipermetropía de +1? Afortunadamente estos son los menos casos, pero hipermetropías más arriba de +1. Paciente que tiene, sobre todo pacientes miopes, que están muy mal acostumbrados a tener vicios hipermétropes. ¿Cómo lo manejan? ¿Qué hacen? Bueno, yo creo que una de las cosas que no tenemos que dejar de mencionar es la comunicación con el paciente, ¿no? Lo que decía un poco Claudio. Estos son pacientes premium que generalmente vienen para encontrar resultados premium y, como dijiste al principio, esa sensación de que algo falló y algo salió mal es terrible para nosotros, y creo que en ese momento es importante frenar un poco, parar, explicarle al paciente y ver qué decisión tomar. Claudio mencionaba también el hecho de cirugía refractiva con láser. Creo que es una muy buena opción cuando no podemos o nos cuesta hacer lo que explica Claudio, de volver a meternos dentro del ojo, cambiar el lente o esperar el segundo ojo si ya está operado. Creo que es una opción muy válida. ¿En qué momento lo harías? Bueno, creo que influye mucho el tipo de paciente, la necesidad de ese paciente. No nos olvidemos que muchos pacientes vienen de afuera también y no tienen tiempo para volver. Creo que es muy relativo eso. Yo daría un tiempito, ¿no? Sí, si el paciente es local, digamos. También depende de la disponibilidad que tengas de un excimer láser. Claro, por supuesto. También depende si es primer ojo o segundo ojo. La habilidad del cirujano también, porque a veces, por ejemplo, una solución fácil para corregir una sorpresa refractiva es poner un segundo lente, tal vez un lente de estos add-on o incluso una lente de 3 piezas puede ser una solución muy buena para un paciente. Bueno, si tiene cierto monto, ¿no? Residual. Sí, pero por ejemplo un paciente te quedó, que es raro que ahora te queden así, pero digamos que hubo una catarata
muy densa y hubo un error, el paciente quedó con +3, +4. Sí, no es lo habitual. No es lo habitual, hoy en pero día pasa. Hoy en día no. No es lo habitual, pero el otro día me pasó un colega, me hizo esa pregunta. Entonces yo le dije, bueno, lo más sencillo, en ese caso, un paciente adulto mayor, para no someterlo a una cirugía refractiva, que termine con ojo seco, que la predictibilidad no es muy buena. Entonces, lo más sencillo, si no se siente cómodo explantando un lente y poniendo otro, se puede colocar un segundo lente, un add-on, o en este caso que era una fundación que manejaban pacientes con un costo diferente, poner un lente de 3 piezas en el sulcus, por ejemplo, es una opción buena, que puedes hacer un piggyback. Entonces hay una fórmula, cuando el paciente quedó miope se le pone la misma graduación de lo que quedó, y cuando quedó hipermetro pues lo multiplicas por 1.5. Entonces si quedó con un +3, le pones un +450, que no existe, entonces le pones un +5 en el sulcus, y el paciente, ese paciente quedó de métrope al día siguiente, se soluciona muy rápido. Y es una solución barata y fácil. Fácil, sí. Porque tal vez alguna persona no se sienta cómoda explantando un lente, que se le puede romper la cápsula. Entonces es una forma... Menos mórbido poner otro lente. Y además también para el paciente, ¿no? Entender que se le van a sacar el lente, quizás es un poco más fuerte escuchar eso que decirle, mira, te vamos a colocar adicionar para corregir. Me parece que eso también es muy importante. Sí, y estos lentes nuevos, add-ons, funcionan muy bien incluso para astigmatismo, para... corregir cualquier tipo de defecto, ya sea en esfera o cilindro, se puede corregir con un add-on si fuera necesario. Pero va a depender... Que vos no harías correcciones con excimer láser, prácticamente. Depende del paciente, depende de la edad del paciente. Lo más fácil siempre es evitarlo. Entonces lo mejor es desde un principio tratar de evitar que esto suceda, tomar buenas queratometrías cuando estamos haciendo el cálculo del lente, porque la mayoría de los equipos biómetros ahora son bastante exactos. Casi siempre los errores se presentan por una mala toma de las queratometrías, porque el paciente tiene el ojo seco, porque cuando se le hizo el examen tal vez el paciente tenía la cabeza inclinada, no estaba completamente recto. Claro, sí. Muchos detalles, como incluso no tomarle la presión con un tonómetro de Goldman al paciente previo a hacerle los exámenes. Todas esas cosas pueden cambiar el resultado de las queratometrías. Y entonces, lo primero es evitar que pase. Ya si pasa, va a depender mucho del paciente. Pero yo en pacientes mayores o en pacientes que tengan arriba de 65, 70 años, la verdad que la idea de hacer un excimer no me encanta. No es tal vez mi opción número 1. Por varias razones. En las mujeres por el ojo seco, la predictibilidad no es buena. En gente muy adulta, los resultados con el excimer láser no es igual que en gente joven. Entonces muchas veces puedes tener un paciente que está molesto porque su cirugía no salió como querías, les ofreces una solución y tal vez la solución tal vez tampoco sea perfecta. Entonces pues hay que individualizar cada caso. Y evidentemente un paciente más joven que quedó con un residual, un excimer puede ser una excelente opción, sobre todo si tiene un astigmatismo, por ejemplo un astigmatismo irregular, que difícilmente lo puedes corregir más que con una ablación guiada por topografía. Entonces a veces hay casos en los cuales sí se van a ser muy buenos candidatos para corregirlos con el láser, y en otros va a ser mejor cambiar el lente o buscarle otra solución a este problema. Totalmente de acuerdo con Claudio. ¿En qué diferís con lo que dijo Claudio? Yo quizás soy un poquito más amigo del excimer. A veces pensar no en un LASIK, que como dice Claudio, tiene todas esas complicaciones, sobre todo en pacientes más añosos. Quizás una ablación de superficie nos da la capacidad también de hacer guiado por topografía, que creo, como dijo él, es una herramienta muy buena, que podemos potenciar quizás su visión un poco más. Entonces, una PRK en estos casos donde, por supuesto, el residual es una esfera negativa, un astigmatismo miópico, es una opción. Cuando ya es hipermetrópico, sabemos que la PRK, los resultados no son tan... ¿Y en tal caso elegís hacer? Y ahí ya sí podemos pensar, como dice, o en adicionar un lente o el cambio de lente. Ahí ya creo que hay que evaluar el caso, pero de entrada, si pudiera, yo una PRK creo que es lo que más me convence. ¿Cuál es tu lensómetro de elección?
Bueno, tenemos varios, ¿sí? Me gusta mucho el Lenstar, creo que nos da muchas herramientas, es práctico, estás acostumbrado y a veces, por más que puedes usar otros, uno siempre termina claro, con lo que ya conoce. ¿Usás solo el Lenstar cuando usás el Lenstar o lo que usás con otros lentes? Hoy con el Lenstar estamos teniendo muy buenos resultados, tenemos todo muy bien parametrizado, estandarizado, entonces si hay alguna duda podemos usar otro, pero hoy nos sentimos cómodos. ¿Vos, Claudio? A mí me gusta el IOL Master 700 por varias razones. Por ejemplo, el Lenstar hace 2 mediciones, el IOL Master hace 3 mediciones a 1.5, creo que es 2.6 y a 3 y algo. Y entonces al hacerlo en varias zonas también te da muchísima información y es muy exacto los valores que da para, sobre todo, seleccionar una lente tórica. Siempre les hago una topografía para descartar que no tenga un astigmatismo irregular. Pero el eje, por ejemplo, el eje del Pentacam o el eje de, como son keratometrías simuladas, a veces no es tan exacto. Entonces, por ejemplo, si tomo a todos los casos les hacemos una topografía y el IOL Master 700, una microscopía especular, un OCT de la mácula, que eso lo hago de rutina a todos los pacientes que operamos de catarata. Pero si tengo alguna pequeña diferencia, confío más en el IOL Master que en el Pentacam para lo que sería el eje, o si tengo dudas, pues puedo usar un queratómetro o puedo usar otros equipos también de... Cuando hay variables que difieren, ¿elegís el IOL Master? Y a veces eso es algo muy personal y eso es parte de las charlas del café, que uno dice las cosas como son y no como si estuvieras dando una presentación. Eso es la charla de café, el sello de charla de café. Yo a veces hago un promedio. O sea, suena muy feo, pero a veces uno te da a 90 y el otro te da 100 y lo pones a 95. Entonces, yo también hago un promedio. ¿Vos? A mí me pasa que cuando difiere te termina yendo eso. Excepto que si te sale consistente, Claro. Sí. Y sí, a veces uso el averrómetro intraoperatorio, me gusta para pacientes operados de cirugía refractiva o pacientes con lentes premium. En los lentes tóricos está el problema de que uno a la hora de hacer la incisión y hidratar las incisiones tal vez no es tan exacto, pero te da una buena idea de hacer una medición final una vez que el paciente está AFAC, una vez que uno explantó la catarata, hacer una medición de una refracción en afaquia para determinar el poder del lente, te da una buena idea y te da seguridad, sobre todo en pacientes operados de cirugía refractiva. Pero a veces para seleccionar ya la posición final de la lente, prefiero inclinarme por lo que habíamos hecho previo a la cirugía y no tanto ya lo que se hizo con el averrómetro, porque ya entran otros factores como la incisión, el edema, si tocas un poquito la córnea en algún momento. Y algo muy importante, perdón, Majo, te interrumpí, es también que me parece para la gente está viendo el tema de la superficie ocular, ¿no? En estos pacientes super premium que vienen y creen que no influye o que no va a generarnos quizás este problema del que estamos hablando, puede venir por ahí, como decía Claudio, también medir, en las mediciones pueden dar errores, hay que manejar muy bien la superficie, evaluarla, son pacientes muchos con ojo seco. No es el motivo de esta charla, pero si encontrás un paciente con alteración de la superficie ocular, sucintamente, porque ya estamos por terminar nuestra charla, ¿cómo manejás y cómo la optimizás previo a las mediciones? Porque es claro que si uno ve alteración, vuelve el reloj a cero, optimiza la superficie y recién ahí repite las mediciones. Totalmente, yo creo que tenemos que tomarnos el tiempo, hacer un tratamiento tópico. Estamos hablando de pacientes que no tienen un ojo seco severo, por supuesto. Supongo que tienen queratitis. Tratamiento tópico, expresión de glándulas para mejorar la capa lipídica, para evitar la evaporación y control, 3, 4, 6 semanas para ir viendo cómo mejora. ¿Vos agregás algo para optimizar? Yo personalmente, si veo que hay una queratitis, le coloco o implantes de colágeno o junto un plaque para optimizar un poco más. Y para acelerar un poquito, para acelerar un poco el proceso, pues está la ansiedad del paciente también. Yo creo que es importante que eso va a mejorar el paciente, sobre todo cuando se combina con IPL o con otras tecnologías, mejora mucho. Pero son pacientes que después van a tener otra vez ojo seco. Yo creo que esos tipos de pacientes ya con una queratitis seca o un ojo seco severo no son candidatos para un lente multifocal, al menos en lo que hago yo normalmente en la clínica, no porque se afecta mucho la calidad de visión del paciente
Entonces son pacientes que van a fluctuar mucho en la visión, que no van a estar contentos. En ese tipo de pacientes prefiero poner una lente monofocal, que evitar problemas a futuro. Y evitar problemas. Es muy crítico y muy dependiente de la superficie ocular, es cierto. Sí. Y además un paciente que viene por una lente multifocal es un paciente que exige un resultado refractivo concreto. Para terminar, mucha de nuestra población es joven. ¿Qué consejo le dan al médico que está empezando y que nos ven? Recién venía caminando para acá y en vez de decir mi nombre me dijeron, ahí pasa charlas. Mira, si me permitís, yo voy a dar un consejo que vos nos diste hace muchos años en Ophthalmic University, que dijiste, hay que trabajar. Sí, hace muchos años, no, bueno, un par de años, estamos todos más. Hace unos meses. Hace unos meses. Hay que trabajar y estudiar como si fuéramos estudiantes. Me acuerdo que fue una frase que vos nos dijiste y nos quedó muy marcada. Pasan los años, pasan las décadas y ustedes sé que son ejemplo todos de esfuerzo, motivación, como cuando éramos estudiantes. Así que me quedo con eso que vos nos dijiste, que es tuya. Lo pienso, Lo pienso. No te acordabas, pero sí. No me acordaba, pero realmente lo pienso, soy coherente con eso y totalmente. Hoy me pongo a estudiar, me hago mis apuntes, me hago mis cositas, leo o highlighteo si tengo el iPad, me gusta, bueno, somos privilegiados, ¿no? Por supuesto, hacer lo que nos gusta, tal cual. Nos gusta. Eso es muy buen consejo. Gracias. Después te presento a quien me lo dijo. ¿Y Claudio? Yo con la gente joven, pues a mí me ha funcionado mucho siempre tratar a los pacientes como si fueran un familiar o como si fuera mi persona o alguien querido, digamos. Siempre cuando veo un paciente me pregunto, bueno, ¿qué sería lo mejor? Y pues discutirlo con el paciente, darle las opciones. En este caso de las sorpresas refractivas, hoy en día son raras. La expectativa del cirujano y de los pacientes es muy alta, entonces cuando ocurre es una frustración tanto para el médico como para el paciente. Hay que entender al paciente, ponerse en sus zapatos, pasó por un procedimiento que creía que iba a salir bien, algo no salió bien, es normal que va a tener cierta desconfianza, cierto temor a hacerse un segundo procedimiento, porque si ya no le fue bien con el primero, va a pensar, bueno, ¿quién me asegura que la segunda reintervención va a salir mejor? Entonces, siempre es bueno educar al paciente, explicarle qué fue lo que pasó. Por ejemplo, si uno tiene la posibilidad de tener por ejemplo, Light Trace funciona muy bien para explicarle al paciente, por ejemplo, si la lente se rotó, si el paciente tiene... Simulaciones. Y simulaciones. Exacto. Entonces se le puede decir, mira, el lente tiene un tilt, o está inclinado, o la lente tenía que estar en esta posición, se corrió un poquito, lo vamos a volver a poner donde corresponde, pero explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer y que el paciente entienda que realmente qué es lo que está pasando y cómo vamos a solucionar ese problema. Entonces eso le da confianza. Y además lo que dijiste es fundamental, el tema empático y ponerse en lugar del paciente, que el paciente vea lo involucrado que uno está. A tal punto a veces pasa que uno le dice, bueno, yo me pondría tal implante. Oye, doctora, por motivos económicos tal vez no puedo acceder, por eso. Ok, espere y cuando pueda lo hacemos. Yo creo que al paciente eso le genera la confianza de saber que uno no va a poner cualquier cosa a cualquier costo y acomodé, sino que lo va a hacer de la mejor manera como si fuera para uno. O cuando los pacientes te dicen, ¿qué haría usted en mi lugar? Cuando las cosas no salen como uno quisiera, ese paciente tiene que seguirlo uno, en lugar de ver el doble, el triple. En vez de ver el paciente decir, uy, ahí viene ese señor, al revés, vamos, y no huirle, porque hay que pegársele a él hasta que se logre, y decírselo al paciente, no salió como queríamos, pero al final vamos a obtener el resultado que usted esperaba. Y mostrarle un plan, eso lo leí en unas charlas de liderazgo. Y mostrarle un plan de solución, como que hay algo en la mano ya con una cronología de solución, que eso tranquiliza al paciente. Lo último que voy a agregar es que cuando pasa eso, que a nosotros se nos olvida como cirujanos, siempre estamos pensando operar, vamos a arreglar esto, pero a veces lo más sencillo es mandarle unas gafitas a un paciente que tal vez tiene... Es una opción. Sí, es una opción y muy válida, que a veces se nos olvida
y a veces el paciente, uno tiene temor de decirle que use unas gafitas para conducir o para algunas, Sí, y a veces el paciente eso es lo que está deseando, que por una refracción Pero pequeña Sí, sí, es se le verdad, manden unas gran gafitas para leer Exacto. o para Sí, que no es alguna mala palabra. situación, No, que no hay que sentirse avergonzado porque No. se le dijo al paciente que se le iba a poner un lente que le iba a disminuir la dependencia, pero al Pero final hay que puede ser decírselo que en la charla hay que decírselo antes, preoperatoria. pero cuando pasa, Exacto. no pasa nada si le mandas unas gafitas. No, tal cual. Y yo Perfecto. creo que el paciente castiga más, no el error refractivo, en este caso estamos hablando de poscirugía, sino el abandono de ese Absolutamente. paciente o sentirse no acompañado por el médico, La que el no error en sí, la no empatía. O sea, Absolutamente. yo creo que eso es clave también. Dos grandes consejos, súper consejos. Me encantó, me Gracias. encantó. Igualmente. La agradecida Muchas soy yo. gracias. Nos Muchas vemos gracias en otra por la charla. Seguro, Lo seguro. tengo confirmado. Muchas gracias. Hasta otra charla de café. Hasta luego. Chao. Adiós.